En el video anterior, hablé sobre la vida y entrega de Juan el Bautista. Y hoy, quiero que hablemos sobre lo que hacía Juan. Vamos a hablar acerca del bautismo en agua y estudiaremos lo que dice la Biblia al respecto. Vamos a responder 7 preguntas sobre el bautismo basados en la Biblia. Comencemos. Primero, ¿quiénes deben bautizarse? La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Cuando una persona escucha sobre el Evangelio, tiene 2 opciones: creer o no creer. El Evangelio es un término que se refiere a las buenas nuevas o buenas noticias de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Es el mensaje central de nuestra fe cristiana, que habla sobre la salvación a través de la fe en Jesús y la vida eterna. Cuando una persona escucha el Evangelio y cree en el Señor Jesús, el siguiente paso es el bautismo en agua. Segundo, ¿qué significa el bautismo en agua? Bueno, el apóstol Pedro declara lo siguiente en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. A su vez, Juan el Bautista predicaba lo siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. La Biblia dice que gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Por lo tanto, el bautismo en agua es una demostración pública del arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra decisión de seguir a Jesús. Es una decisión que ya ocurrió en nuestro corazón, pero que es expresada públicamente cuando bajamos a las aguas. Tercero, ¿por qué Jesús se bautizó? Hemos dicho que el bautismo es una demostración pública del arrepentimiento de nuestros pecados y de que hemos creído en el Evangelio. Pero Jesús nunca pecó, y Él es el Evangelio. Por esta misma razón, cuando Jesús fue al río Jordán y se acercó para que Juan le bautizara, Juan respondió lo siguiente: «Yo soy el que necesita que tú me bautices», dijo Juan. «Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?». Pero Jesús le dijo: «Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige». Queridos hermanos, Jesús se bautizó para darnos un ejemplo de obediencia al Padre. El bautismo es tan importante para Jesús que lo hizo inmediatamente antes de comenzar su ministerio. Lo hizo para mostrarnos a nosotros el camino a seguir. También fueron sus últimas instrucciones antes de ascender al cielo. Él nos dijo: «Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Cuarto, ¿qué simboliza el bautismo en agua? La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4: «Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva». El verbo bautizar deriva del griego baptizein, el cual significa sumergir. Cuando somos sumergidos en el agua, estamos simbolizando la muerte a nuestra vida sin Cristo. Y cuando somos sacados del agua, esto simboliza el nacimiento a una nueva vida en Él. Quinto,
¿Deben los bebés ser bautizados? Ya hemos estudiado que el bautismo en agua es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado el Evangelio de Jesús. También leímos que Jesús, al comenzar su ministerio, a los 30 años de edad, fue bautizado por Juan y lo hizo como un acto de obediencia a Dios. Los bebés, mis queridos amigos, no tienen conciencia de pecado. Por lo tanto, no pueden tomar la decisión de arrepentirse. Los bebés no pueden aún decidir si creer o no en el Evangelio. Los bebés no pueden mostrar obediencia a Dios porque aún ni siquiera tienen el poder de discernir entre el bien y el mal. El bautismo es una decisión personal, tal como lo es seguir a Jesús. Nadie debe ser obligado a ser bautizado. Y para aquellos que están preocupados sobre la salvación y la vida eterna de un bebé que parte de este mundo sin ser bautizado, déjenme decirles lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». También encontramos en la Biblia la declaración del rey David cuando su bebé muere. ¿Pero qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Aquí el rey David expresa la seguridad de que algún día se reencontrará con su hijo en la presencia de Dios. Sexto, ¿qué razones tiene alguien para no querer bautizarse? Las razones pueden ser muchas, pero eso no significa que sean válidas. En mis años trabajando en la iglesia, me he encontrado con muchas personas que no han tomado todavía la decisión de bautizarse. ¿Pero por qué? Bueno, algunos simplemente son simpatizantes del Evangelio, pero en realidad no han decidido seguir a Cristo y dejar su pecado. Recuerden que cuando Juan bautizaba a la gente, él decía: «Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios». Otras personas no están seguras de su fe en Jesús, lo que también es un gran problema, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6: «De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad». Otras personas, sobre todo los más jóvenes, muchas veces se avergüenzan de este paso y piensan en el qué dirán sus amigos o familiares que no comparten su fe. Pero Jesús nos dice en Marcos capítulo 8, versículo 38, «Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Por último, hay gente que hasta decide no bautizarse porque es inconveniente. Pero ¿sabías tú que Jesús viajó desde Nazaret al río Jordán para ser bautizado? Es una distancia de aproximadamente 120 kilómetros. Realmente no hay excusas. Séptimo, ¿puede una persona ser salva si no ha sido bautizada en agua? Bueno, esto depende. Si la persona tuvo la oportunidad y no quiso tomar la decisión, es una muestra pública de que realmente no cree en Jesús y que no se ha arrepentido de sus pecados. Y como leímos antes en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no cree será condenado. Pero ¿qué pasa con una persona que ha creído en Jesús, que ha creído que Él es el Hijo de Dios, pero no puede bautizarse? Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Este le dice al Señor: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús respondió: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este hombre
no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Estaba condenado a muerte, crucificado junto a Jesús. Y en ese momento, él reconoció que Jesús era el Mesías, el Salvador, y le pidió misericordia. Jesús le asegura que será salvo. Finalmente, mis queridos hermanos, hemos leído lo que dice la Biblia sobre el bautismo en agua. La palabra nos insta a que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que nos volvamos a Dios y en un acto de obediencia nos bauticemos, mostrándole al mundo entero que hemos decidido morir a nuestra antigua naturaleza de pecado y nacer de nuevo en Cristo. Si tú has decidido aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y has decidido comenzar una nueva vida en Él, ¿qué impide que seas bautizado? Que Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.